Ayer Rebe, una distribuidora de El Salvador, me mandó un voice note demasiado bello y fue lo que inspiró este episodio del podcast. Y quería contarle un poco cómo fue que ella y yo nos conocimos, que fue en una convención de doTERRA en Utah en el 2023. Y en esa convención, y así mismo fue que ella empezó el voice note, como que Selma, yo recuerdo cuando te conocí que tú estabas toda bajoneada porque tu negocio no estaba yendo como tú querías. Aquí yo tengo mis notas porque hay algunas cositas que a mí se me habían olvidado que revivieron demasiado en ese voice note que ella me mandó. Fueron como de 4 minutos. Y si me pongo emocional, emotiva, es, es por eso. Entonces, imagínense, cuando ella me conoció, yo estaba en baja. O sea, muy en baja en el 2023. Yo me sentía que nada de mi negocio estaba funcionando. Todo el mundo alrededor de mí estaba desfilando, creciendo, fue con su equipo y yo vine sola. Yo no tenía un equipo sólido para nada, al contrario, un mes antes yo había tenido muchísimas líderes que habían decidido dejar el negocio por mí. O sea, fue literal como, no podemos trabajar contigo. Y estar ahí era como, yo me sentía full como una impostora y me sentía como la atrasada, la que estaba atrasada de todo el mundo, porque habían muchas chicas que habían empezado conmigo o después de mí, y por lo menos desde afuera yo decía, wow, ellas están súper avanzadas y yo aquí mega atrasada. Y yo recordar todo eso me hizo pensar como que, wow, o sea, el 2023 fue uno de esos años donde yo me preguntaba muy frecuentemente, ¿será que yo no tengo lo que se necesita para tener éxito en este negocio? ¿Será que I don't have what it takes? ¿Será que no lo soy? Y el tema es que en el 2023 fue para mí, yo siento que a nivel personal, uno de los momentos más duros, porque justo después de la convención fue que yo caí en cuenta de que yo no estaba creciendo porque el problema era yo. Y porque yo pensaba que yo era la mejor liderando, que yo era la mejor haciendo todo, o sea, yo era muy así. Y literal, ese año, my ego got shattered. O sea, yo siento que esa es como la frase. My ego got shattered. Y fue en ese momento que yo tuve que decir, ok, quien yo pensaba que yo era no está funcionando. Lo bueno es que cuando tú llegues a ese punto donde el ego no importa, tener la razón no importa, que tú lo que te preguntes qué es lo que se tiene que hacer para que esto tenga éxito, es bastante liberador, porque tú puedes comenzar como con un blank canvas. Y eso fue lo que yo hice. Y desprenderme de quién yo era, de cómo yo venía haciendo las cosas, querer tener la razón siempre, hizo que yo como que empezara a ver todo con más humildad, mucha más humildad, y empezar a entonces trabajar, que en ese momento yo dije, ok, el liderazgo es mi problema. Y lo empecé a trabajar muy activamente. Empecé a hacer mucho journaling, mucha introspección. Empecé a leerme activamente libros de liderazgo, porque a ese punto yo ni siquiera me había leído el libro, el clásico de cómo ganar amigos e influir en las personas. Yo ni siquiera me lo había leído. Y es como que, bueno, si esto es tan famoso, debe ser por algo. Y leí más libros puntualmente, pero sobre todo empezaba a practicar un estilo de liderazgo más personal. Y me pasaba bastante de que las líderes que yo tenía en ese momento, o sea, al yo no tener ningún tipo de estilo de liderazgo, era más bien una opresión. Las líderes que yo tenía en ese momento hasta me decían como que, pero la otra fulana hace tal cosa y me gusta como ella hace tal cosa y la otra me engana. Y yo siempre estaba como que, pero ¿será que yo efectivamente no soy suficiente? Entonces, cuando empecé a trabajar en eso, a finales del 2023, muy en baja, o sea, la gente no quería trabajar conmigo, fue que yo misma empecé a cambiar como mi negocio. Y el 2024 se vio súper diferente que el 2023. En el 2024 fue que yo alcancé una meta que tenía años trabajando, pero el problema de eso fue que aunque hubo mucho trabajo mío interno, también hubo mucha suerte. O sea, yo tuve varios videos en Instagram que se fueron virales
y que trajeron muchas ventas, muchas inscripciones. Hubo muy buenas promociones en doTERRA que también hicieron que muchos clientes compraran. Porque a mí justo me estaba preguntando uno de mis líderes, como Selma, ¿cómo fue que tú lograste eso en el 2024? Y a veces duele también uno decir como, ¿sabes qué? Sí, fue mi constancia y todo eso, pero también fue suerte. Se alinearon los planetas para que todo se diera. Y eso, claro, yo lo veo ahora en retrospectiva, porque no fue sólido. O sea, no fue para nada sólido. Alcancé esa meta y de una vez, ¡fup!, al mes siguiente cayó. Y todavía el sol de hoy no la he vuelto a lograr. Pero eso no es malo, porque ahí es que viene. Y por eso yo quería como hacer este podcast, porque uno cree que el crecimiento es lineal, señores, no es lineal. Uno tiene su sube-baja. Y la importancia es qué tú haces en esas bajas. That's the key. ¿Qué tú haces en esas bajas? Y lo que pasó fue que en 2024 yo empecé como el año bien. A mitad de año hubo un cambio en el plan de compensación de doTERRA, que ya lo veníamos como, duramos meses como viéndolo, analizándolo, entendiéndolo, o sea, el plan de comisiones. Pero como yo venía haciendo el negocio, todo dependía de mí, todo tenía que pasar por mí, y a los 2 meses de nuevo plan de compensación me di cuenta como esto no va a ser sostenible a largo plazo. Y mucho menos sostenible al nivel que yo quiero crecer. Porque yo personalmente, yo no pienso dónde yo estoy ahora, ni cómo yo voy a estar en 1 año o 2 años, no. Yo me veo como yo quiero estar en 10 años. Y muchas de las decisiones que uno toma ahora, no todas, pero muchas sí, repercuten en cómo uno va a estar en el futuro. Al final del 2025, yo empecé a tomar decisiones fuertes en el sentido de que yo tomé la decisión de sacrificar ingreso a corto plazo para crecimiento a largo plazo. Y me empecé a enfocar mucho más en un crecimiento sólido, o sea, en una buena base, en un buen foundation. Que en este caso, los que no conocen el negocio de doTERRA, es buenas líderes, buen equipo, buenas distribuidoras que cada una quiere crecer en su negocio. Eso requiere también un trabajo como más focalizado, más enfocado y más como ¿qué necesita cada una para crecer sin mí? Porque claro, si ella crece sin mí, ella gana más dinero también. Uno gana más dinero, ella gana más dinero, todo el mundo gana más dinero. Pero no todo el mundo. Primero tiene la dicha de poder sacrificar ingresos. O sea, yo sí tengo ese privilegio, lo tengo que decir. Que yo tengo mi esposo y eso fue una conversación que yo tuve con mi esposo también. Como, mira, yo voy a hacer este ajuste en el negocio. Significa menos ingresos para mí, pero un crecimiento a largo plazo más sólido, que es lo que estamos buscando. O sea, aquí cuando decidimos empezar doTERRA no era solamente por el dinero de ahora, es por el modelo de negocio que está hecho para tener ingresos pasivos a largo plazo. Entonces, por eso es que mis decisiones no son, que voy a ganar dinerito este mes. No. Es, ok, ¿cómo esto me va a dar ingreso pasivo en 5 años? ¿Cómo yo voy a poder decir, voy a dejar de trabajar y seguir recibiendo ingresos? En ese momento que se tomó esa decisión un poco obligada, porque me di cuenta que con el nuevo plan de compensación, con la forma en que yo lo venía haciendo, no iba a crecer al nivel que yo quería crecer. Sorprendentemente, ese cambio energético, que también es un cambio como de confianza y abundancia, ¿saben? Como de que yo confío de que esta decisión es lo mejor a largo plazo para todos, empezó a hacer que el 2026 comenzara con un momentum, con un equipo que yo nunca había tenido en 5 años en doTERRA. Y es increíble como uno muchas veces anda por la vida, que era lo que a mí me pasaba. Yo veía a todo el mundo creciendo y yo veía a todo el mundo avanzando y yo dije, wow, pero yo siento que no estoy avanzando. O sea, como que muchos años de mi carrera en doTERRA yo me sentía así. Y escuchar este voice de Rebe, que me conoció en mis bajas. O sea, eso es lo que más me impresiona. Ella dice, Selma, yo te conocí cuando tú estabas en baja y después te seguí viendo actuando y accionando y buscando formas diferentes de hacerlo. Y ahora te veo con el equipo que tú añorabas. Esa frase que ella dijo, con el equipo que tú añorabas. Y wow. Y yo misma no me estaba percatando de eso.
tengo que decirlo, yo no me estaba percatando de eso. Yo no me estaba percatando del arco que yo había tenido. Yo no estaba dándome cuenta de ese proceso. Y este podcast lo quise hacer con esa intención, porque quizás tú que estás viendo o escuchando, quizás te puedes sentir así, que no estás viendo el avance, pero yo te garantizo que la gente de afuera sí lo está viendo. Sí lo está viendo. Y Rebe, si escuchas este podcast, de verdad, estoy eternamente agradecida de que tú me hayas recordado que ese era mi camino y recordado el poder que cada uno tiene dentro de nosotros de cambiar su realidad. Porque honestamente, en ese momento que yo empecé a hacer las cosas y a medida que crezco, vamos a decir, porque a mí lo que me pasó fue eso. O sea, yo crecí mucho en el 2021 en doTERRA, después me mantuve, después caí en el 2023, después subí de nuevo en el 2024, después caí de nuevo en el 2025 y ahora estoy en el 2026 creciendo. Es un proceso perfectamente normal cuando estamos en doTERRA. Y yo personalmente, yo estoy en un punto que después de todo lo que me ha tocado vivir en mi negocio, que lo bonito de esta industria es que cada quien tiene un camino tan diferente. O sea, le podemos preguntar a cualquier persona y es un camino diferente. Pero lo que yo sí sé es que lo que tú haces cuando estás en tus bajas, la actitud con la que tú asumes esas bajas, tiene una gran influencia en cómo van a ser tus altas. Y yo también creo que influye un poco el entorno. A mí me ayudó mucho mi esposo a sacarme, a decirme palabras de amor para sacarme de la queja y el victimicismo, porque igual que todo el mundo, ¿por qué yo no? ¿Cuándo va a llegar mi turno? ¿Cuándo me va a pasar? Y él me decía, mi hermana, revísese usted primero antes de venir a ser víctima. Evalúe sus acciones. Y yo no estoy diciendo que uno cuando está en sus bajas no, ¿sabes? No da su lloradita, porque muchas lloraditas que yo di, pero es como que, ok, ya, lloré, voy a revisar qué fue lo que pasó, voy a cambiarlo, voy a cambiar de dirección, voy a hacer un pivot, voy a ajustar aquí y allá. Y yo creo que esto ya es como un cassette, un disco rayado, recordar por qué fue que yo comencé, por qué yo decidí hacer este negocio. Y para mí, influir en la vida de las otras personas de forma positiva es un no negociable en cualquier cosa que yo haga. Y las bajas, no importa cuáles sean las bajas que uno está sintiendo, si tú la afrontas con valentía, no se saben si se convierten en la fuente de inspiración que mi Rebe me escribió ayer. Me dijo, Selma, tú a mí me inspiras. Tú a mí me inspiras. Y yo dije, wow, yo no puedo creer que los momentos donde yo me la pasaba llorando con los mocos para abajo y seguir adelante, yo iba a ser inspiración para otra gente. Por eso, quise hacer aquí como unas mini lecciones lecciones de vida, no sé, yo ni siquiera sé cómo llamarle. Lecciones de vida que yo he podido aprender en este proceso, ahora que yo estoy un poquitico mejor, o bastante mejor, honestamente. Pero sí tengo que decir, ay Dios, yo aquí, todo el mundo dice, no diga eso, pero no importa. Yo ahora mismo estoy creciendo más sólido, con equipo más sólido, con base más sólida, con un árbol con raíces sólidas, pero sí sigo ganando menos dinero que en el 2024. O sea, yo tomé la decisión consciente de, yo voy a ganar menos dinero para crecer más sólido, para crecer más fuerte. Y ahora es que está empezandito a dar resultado mi visión. Cuando yo tomé esa decisión en septiembre de voy a soltar esto, y me voy a enfocar en esto, y eso significa esto, eso significa menos dinero, me decían, Selma, pero tú estás segura. Pero a veces, y yo siento que cualquier dueño de negocio lo puede entender, de que a veces uno tiene que tomar este tipo de decisiones para un crecimiento más grande en el futuro. No es de que just because, me gusta ganar menos dinero. No, a mí me gusta ganar mucho dinero, pero son unas decisiones conscientes. Entonces, ahora sí, unas reflexiones que yo quise escribir aquí para que no se me olvide ninguna. Y es que primero, las dificultades que se te presentan o el struggle que tú estás pasando no es una señal de que no funciona, sino es simplemente parte del proceso. Y yo siento que es mucho más fácil el camino cuando uno dice, ok, esto se supone que pase.
Esas bajas se suponen que pasen. No es de que yo soy la única que cae. No. Claro, nadie nunca lo quiere decir. Nadie nunca quiere decir que cayó. Y a mí mismo me pasa, como que al momento a mí no me gusta decirlo, pero yo trato de encontrar una forma de decirlo después. Número 2. Muchas veces el problema no es el negocio, eres tú. Y esto yo no lo digo por mal, esto lo digo porque a mí eso me libera demasiado. Si yo veo que el problema soy yo, significa que yo lo puedo cambiar, yo lo puedo mejorar, yo puedo hacer los ajustes de lugar para que sí me vaya bien. Si el problema es externo, uno no puede cambiar nada. No todo el crecimiento es igual. Ya yo sé diferenciar un crecimiento viral, ya yo sé diferenciar volumen superficial. O sea, ya yo aprendí la diferencia cuando uno está creando momentum versus cuando uno se deja llevar por las olas externas, que una promoción, que viralidad, que no sé qué más, versus de uno mismo, como dice Naval, crear su propia suerte. No es lo mismo. Y yo he tenido mi crecimiento viral, o sea, yo sé lo que es crecer viral, yo sé lo que es crecer por suerte, pero yo también sé lo rápido que eso se cae. Creo que ya lo dije en el episodio, pero igual aquí lo tengo anotado. Las acciones que tú tomas cuando están en baja van a definir el equipo y cómo funciona el equipo cuando estén en alta. Hay que medir bien cómo uno acciona cuando uno está en baja. Y yo sé que es duro. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí está. Hay decisiones que duelen a corto plazo, pero son altamente beneficiosas a largo plazo. Este mensaje, esta lección, para mí es demasiado importante porque es, efectivamente, nadie ve el proceso, todos ven el resultado. Y normalmente nosotros siempre queremos publicar los resultados buenos. ¿Quién quiere publicar los resultados malos? ¿Quién quiere estar diciendo que yo ahora gano menos dinero que antes? Nadie. Pero el problema con eso es que eso distorsiona cómo es en realidad este asunto. Y distorsiona lo que parece posible para cualquier persona. Hay lecciones en este negocio. Lo que yo sí sé es que cuando uno entra head on, uno va a crecer. Head on en todo. Head on en las buenas, head on en las malas. Tú terminas siendo otro profesional. Tú terminas siendo otra persona para mejor. Las caídas no son malas. Las caídas son aprendizajes. Las caídas son lecciones. Son enseñanzas que ya está en uno de cómo uno las asume. Así que para ir cerrando este episodio, si tú haces doTERRA o estás en mi equipo y tú estás en baja ahora o no te sientes muy power, sigue trabajando, sigue dándole, porque de verdad esto es simplemente parte del proceso. Y si tú aprovechas estas bajas para aprender y para crecer, las altas van a ser mucho mejor. Y para quien está pensando doTERRA, y para quien está pensando doTERRA, si tú estás viendo este video y te dices, contra el Sema, pero ¿quién quiere venir a pasar lucha? En cualquier negocio, uno pasa lucha. Y cuando uno quiere crear una vida, porque para mí, yo soy muy transparente con eso, doTERRA es mi vehículo para la vida de mis sueños. Es la herramienta que yo encontré que mejor se ajusta a las cosas que yo quiero para construir la vida de mis sueños. Y yo he venido construyéndola por varios años ya. Las subidas y las bajas es parte de este proceso. Yo no puedo venir a decir, tú vas a hacer doTERRA y vas a crecer rapidísimo. No puedo decir eso. Es posible. Sí, es posible. Pero todo depende cómo uno llega a este negocio. ¿Cómo es tu cajita de herramientas cuando tú llegas? De habilidades y de mentalidad. Llegué en 0. Bueno, te toca ir construyéndolo poco a poco. Llegué en 10 de habilidades y 5 de mentalidad. Hay que ir trabajándola. Que llegué en 20 de mentalidad y 20 de habilidades. Mejor, tienes un trayecto ganado. Pero ya depende de cada quien el éxito que quiere tener en este negocio. O sea, literal, el problema no es el negocio, el problema eres tú. O la solución no es el negocio, la solución eres tú. Entonces, no quiero asustar a nadie, pero si estás interesada en conocer cómo funciona doTERRA y cómo también puede ser un vehículo para ti, yo estoy dejando toda la información en la descripción, el link donde tú puedes llenar tu información y yo me voy a comunicar contigo para entonces ayudarte a identificar si este es el vehículo para ti, para la vida de tus sueños. Y por último, de nuevo quiero agradecerle a la Rebe, por ese hermoso voice note que inspiró este podcast. Y que a todo el mundo que quizás está haciendo doTERRA y se siente, me siento mal. De verdad, la historia de cada uno, especialmente
Si es una montaña rusa con subidas y bajadas, no saben el valor que tiene para otra persona. Así que cuenten su historia. Espero que se animen a contar su historia. Aunque le dé vergüenza, uno nunca sabe de verdad a quién uno puede inspirar. Muchas gracias.